Noche de martes, nuestra manera de presentarnos. Tengo la conciencia limpia, así que lo doy. Vivo en Bursaco hace 50 años y a mí no me allanaron porque saben perfectamente que no soy ningún delincuente. Es una barbaridad el que está haciendo eso. Es una barbaridad y una delincuencia el que está haciendo eso. Solo en Matanza, en mi organización somos 5.000. ¿Sabe cuántos van saliendo? Porque los vamos convenciendo políticamente de la necesidad de pelear. 1.000, 1.100, 1.200. ¿Va a postergar el pacto si no se aprueba rápidamente? No hay problema. Si no es en mayo, será en junio o en julio. Pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer. La sociedad advierte rasgos genuinos en él, más allá de lo que proponga. Y estaba viendo lo que decía, y en un momento de su intervención dice, bueno, yo vine a Corrientes hace 3, 4 años y éramos 8. Y ahora soy presidente. Me pareció fantástico en términos, digamos, de construcción política y militancia. Programamos una visita a la casa de Carlos. Me dijo, vos vas a ser presidente de la Argentina. La más baja de la era Milei, la más baja de los últimos 6 meses. Es una inflación más pura que la que otros números similares del pasado porque no tenés precios pisados. Bueno, formalmente muy bienvenidos, muy buenas noches. En un ratito nos metemos de lleno con toda una mesa formidable esta noche, con Débora Plager, naturalmente, que hace por partida doble esta noche, con Alejandro Cancelare, naturalmente, en la política, con Pablo Fernández Blanco para analizar el dato de inflación y tantos otros en materia económica, la baja de tasas que determinó el Banco Central en el día de hoy, a 40%, la cuarta reducción de tasa en 70 días, y con Lourdes Marchés en el capítulo judicial, que tiene muchas aristas y diversas, en una alta politización también de la esfera judicial que vamos a vislumbrar en el transcurso de las próximas semanas. Pero la verdad es que hay algunas cuestiones que están marcando a fuego la agenda pública y la agenda política particularmente. Lo primero es que mañana reaparece o aparece, mejor, aparece, hoy publicó un video, pero mañana aparece en público Nicolás Pose, el jefe de gabinete de ministros de Javier Milei. El hombre que hoy tejió trabajosamente el acuerdo con el bloque radical, Eduardo Vichy, junto a Guillermo Francos, José Rolandi, el número 2 de él, Lule Menem, para que el jueves haya dictamen finalmente sobre la ley bases y el pacto fiscal, que aparentemente y de manera muy trabajosa podría el oficialismo lograr, insisto, el jueves. Algunos pretendían que sea hoy, eso era virtualmente imposible, porque además sigue el debate, sigue la discusión. Pero a esta hora está mucho más cerca de lo que muchos imaginan, con cambios en el RIGI, con cambios efectivamente en el blanqueo, particularmente respecto a quiénes pueden blanquear, por caso no podrían hacerlo quienes participaron del último blanqueo, y tampoco los hermanos de los exfuncionarios. O sea, impondría a la oposición algunos cambios para destrabar justamente esa negociación. Con lo cual, la impresión es que a esta hora, el jueves, podría haber dictamen para la semana próxima a discutirlo en el recinto. ¿Alcanza para llegar al 25 de mayo en tiempo y forma? Lo decía el propio Milei, da la impresión que no. Porque además ya se bajaron 5 gobernadores. Entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero no es el único. Y restan confirmar algunos gobernadores patagónicos que aparentemente son los que quedaron afuera en medio de la negociación por la ley bases. Y que estarían efectivamente, en consecuencia, votando contra, por caso, el impuesto a las ganancias, que a esta hora es un enigma respecto a si sale o no del Senado. Porque en ese capítulo quizás el gobierno no introduzca modificaciones, aunque haga una ley posterior más adelante. Quizás, no lo sabemos. Pero este es el dato político más fuerte a esta hora de la noche. El otro es el cambio de gabinete dentro de la propia Rosada, que se dio en el transcurso del día de hoy. Una vez más, en un gobierno que todavía está en gestación, con algunos cargos, nombres, personas que van y vienen. Por caso hoy renunció la mano derecha de Mariano Cunio Libarona. Esa persona que ustedes ven allí atrás es Diego Gerendeaín. Hasta hoy jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Adujo circunstancias estrictamente personales, destacó que lo unen 30 años de amistad con quien era su jefe, pero lo cierto es que se fue. No es la única baja. Aparentemente en la Dirección Nacional del Registro Automotor también habría algún cambio a esta hora de la noche que estamos intentando confirmar. Y aparentemente quedaría alguien de carrera. Más allá de que se empiezan a confirmar, fruto de la negociación política con sectores dialoguistas,
modificaciones en dependencias de PAMI y ANSES en el interior del país a propósito de aflorar los acuerdos indispensables que el gobierno requiere. Por ejemplo, en Concordia, finalmente lo anticipamos el jueves pasado, quien estaba a cargo del PAMI, un hombre de carrera, muy prestigioso, y que mañana van a intentar hacer una marcha en su defensa, ha sido desplazado aparentemente para que en Concordia el PAMI lo maneje el senador Cuéllar, senador del peronismo, cuyo voto es clave entre los equidistantes, los que estaban más fríos, para acompañar la ley en el propio Senado. Alguien que tiene mandato hasta el año próximo y que probablemente no intente ser reelecto. Y que había llegado de la mano de Bordet. Bueno, más allá de esto, en el PRO reaparece Macri. Mañana va a asumir la presidencia del PRO. Macri, que hoy tuvo una foto no menor con Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut. ¿Dónde? En la Embajada de los Estados Unidos. Ahí está Mark Stanley. Nacho Torres, que mañana va a producir una foto política cuando recepcione la donación de 15 ambulancias por parte de la provincia de Buenos Aires y esté en su territorio, en Chubut, siendo anfitrión de la visita de Axel Kicillof y Nicolás Kreplak. Sí, ambos que van a tener la foto con Nacho Torres, que hoy tuvo la foto con Mauricio Macri. Y que hasta acá encarnó una especie de rebelión de gobernadores de la Patagonia para con aspectos de la política económica de Javier Milei. Y en particular el quite de fondos a las provincias, y fue uno de los primeros que consiguió un amparo en la justicia para frenar algunas de las decisiones del propio Milei, en particular en aquel momento por el Fondo Compensador del Transporte. Y después está el peronismo, todo esto, porque hemos hablado del oficialismo, hemos hablado del PRO, hemos hablado del radicalismo y cómo está articulando trabajosamente acuerdos más allá de Martín Lustó, aunque incluyen a Lustó aparentemente. Y en esta lógica política está el peronismo. Y en el peronismo se sienten obligados por la centralidad política de Milei, la reaparición de Macri, la idea de una coalición eventualmente electoral de cara al futuro, a crear los propios anticuerpos y a gestar una alternativa real de poder y una alternativa electoral. Y entonces están todos obligados casi a hablar. ¿Qué era lo que no venía ocurriendo? Reapareció públicamente otra vez el fin de semana Cristina Fernández de Kirchner. Empieza a hablar en clave política Kicillof desde lo gestual, pero también en público. Reaparece Sergio Berni, que se muestra hoy en Bariloche. A propósito, Berni tiene una propiedad allí que da el Nahuel Huapi, muy linda, costosa. Que reaparece en una foto con Daniel Scioli, que fue justamente a confirmarle a Walter Cortés, el intendente de Bariloche, que va a haber obras de ampliación del aeropuerto por 100 millones de dólares en una temporada que veremos cómo viene turísticamente hablando. Y también reaparece Máximo Kirchner, que ayer mismo adelantó la idea que muchos le pedían, aunque muchos la cuestionaron también, y en un ratito con Cancelaria vamos a hablarlo, de convocar elecciones para la conducción del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires para el mismo día en el que el peronismo a nivel nacional va a elegir a su presidente, que es el 17 de noviembre. Es curioso. Cristina estuvo casi callada como vicepresidente, escribía más cartas que apariciones públicas tenía, habló 3 veces en los últimos 40 días. Máximo Kirchner empieza a dar notas, empieza a hablar, empieza a actuar. Desde la pasividad que lo caracterizaba, a esto es un cambio. Kicillof empieza a asumir un rol de político que trasciende la frontera de la provincia de Buenos Aires y se carga parte del peronismo tras suyo, intentando ser él quien administre ese peso específico. Yarlora vuelve al centro de la escena buscando un peronismo no kirchnerista de cara al futuro, y por eso también reaparece en escena una vez más. Y efectivamente en ese clima de época que estamos intentando describir, Máximo dice estas cosas respecto a blanquear algo, por la negativa en este caso, pero blanquear algo que con Cancelaria hemos venido hablando hasta el hartazgo. Porque todo esto se produce en la idea de procesar una derrota electoral que el peronismo todavía no terminó de procesar. Y cuando le preguntan por la interna con Axel Kicillof, harto evidente, hoy dijo esto. Que hay debate y discusiones, pero hay en todos lugares, qué sé yo. Es como que dijeran que en una discusión con Cristina estamos peleados. Y es durísima. Eso también te quería preguntar, pero sí, más adelante, más adelante. Sí, es recontra picante. Y sin embargo, no creo que sea una interna eso. Puedes decir, vamos para acá, vamos para allá. Pero se inventa. Y siempre hay un par de, vivos que quieren sacar algún provechito de alguna... No tengo duda.
Bueno, bienvenidos a todos formalmente. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Sí. noches. ¿Quién es el Bueno, vivo?